Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Tengo planeado hacer un vídeo sobre el cableado eléctrico de una calefacción en el futuro, pero pensé que antes de hacerlo haré un par de vídeos sobre los símbolos de los diagramas eléctricos de la calefacción. De esa forma no tendré que explicarlo en el vídeo sobre el cableado de la calefacción y perder tiempo en eso. Este vídeo de aquí será sobre los switches eléctricos. Switches de presión de temperatura, de tiempo, todos ellos. Comenzaré con lo básico. Pero, antes de comenzar con eso, quiero señalar que distintos fabricantes dibujarán los símbolos y los switches ligeramente diferentes. En otras palabras, lo que quiero decir es que no existe un método universal o estandarizado de dibujar un símbolo en particular. Existen al menos tres formas distintas de hacerlo. Los switches que yo dibujaré no son exclusivos, lo que quiere decir que esta no es la única forma de dibujarlos y que no existe ninguna otra. Estoy seguro de que probablemente hay más, pero las que yo haré son las más comunes. Es probable que vean esas en algún diagrama de cableado. Así que, comencemos con los switches básicos. Algo más que quiero señalar, si ven un diagrama de cableado, todo lo que ven ahí está cableado o básicamente se muestra con la unidad prendida. Bien, este de aquí es el símbolo básico de un switch. Hay muchos tipos distintos de switches. Este de aquí, este en particular, es un switch normalmente abierto. O básicamente NO. Un switch normalmente abierto. Y para ser un poco más técnicos al respecto, este es un polo único, línea única. Así que solo tienen un polo y solo va en una dirección. Si alguna vez lo ven, así es como luce, polo único. Línea única. PULU. Switch normalmente abierto. Y este switch de aquí es NC o switch normalmente cerrado. Así que con la unidad sin corriente o en condiciones operativas normales, apagada, este switch estará cerrado normalmente. Y de nuevo es un PULU, polo único, línea única. Por ejemplo, este switch abierto de aquí podría ser un switch de luz, si la luz está apagada. El switch está abierto. O como el switch de energía de una calefacción, si bajan ese switch, así es como se verá. Y este switch de aquí, que está en la posición de normalmente cerrado, por ejemplo, de él sería el interlock o switch de la puerta de la calefacción. Este es un switch normalmente cerrado. Pero si abre la puerta de la calefacción, ese switch se abre. Y el siguiente switch que tenemos es de doble polo. Escribimos DP, línea única. Ahora, el motivo por el que es línea única es por esta línea segmentada de aquí. Eso significa que estos dos están conectados, así que cuando bajan uno, el otro hace lo mismo. Un ejemplo de esto sería un breaker doble. Saben los grandes que están conectados, y por supuesto, si apagan el uno, el otro hace lo mismo. Otro switch común que se pueden encontrar es el switch de dos vías, que es este de aquí. Una vez más, este será, si nos ponemos técnicos, este es polo único. Línea doble, puede ir a dos posiciones, así que DP. Este switch de aquí tiene dos posiciones, enviará corriente por este cable o enviará corriente por este otro. El switch puede ser arriba o abajo, o como se vea el switch, y que envía corriente a cualquiera de estas dos rutas. Existen variaciones de esto. Estas son las básicas, que probablemente vean más seguido, pero pueden ver variaciones de esto en algunos diagramas de cableado también. Por ejemplo, pueden tener una de polo doble, línea doble, que no están conectadas como esta, o pueden tener una de triple polo, que tiene tres de esas en línea. Pueden ver diferentes variaciones de esta cosa, pero estas son las más comunes que verán la mayoría del tiempo. Sigamos ahora con algunos switches más interesantes. Borramos esto. Muy bien, sigamos con nuestro siguiente conjunto de switches. El primero que tenemos aquí es simplemente un switch de botón. Literalmente este es el símbolo de switch de botón, el de presione para arrancar, ya sea que lo presionen y se mantiene o que tengan que mantenerlo presionado. En todo caso, este es el símbolo de un switch de botón. Este es un switch normalmente abierto y este es uno normalmente cerrado. A veces los dibujan con un botón en la parte superior. Se verá algo como así. Pero como dije, siempre hay más de una forma de dibujarlos. Comúnmente se ven así. Los siguientes dos que tenemos aquí son switches de presión. Cuando vean un switch con algo que se ve como un peso en la parte baja, ese es un switch de presión. Pueden ser usados en aires acondicionados o calefacciones.
o lavadoras o algún otro electrodoméstico. Estos switches de presión están básicamente cerrados cuando sube la presión o abren con la subida de presión. Este de aquí es un switch de presión normalmente cerrado y este es uno normalmente abierto. Y vamos a escribirlo. Este se abre con la subida de presión. Y este de aquí cierra con la subida de presión. Y por supuesto en ambos pueden escribirlo de otra manera, pero básicamente eso es lo que significa. Este abre cuando sube la presión, este cierra con la subida de presión. Un ejemplo de esto, un switch de presión normalmente abierto estará en una calefacción. El motor de inducción enciende y para verificar que hay una corriente que ventila aproximadamente, este switch de presión normalmente cerrado será cerrado por la presión de aire y permitirá que pase la corriente. Este, por ejemplo, sería un switch de presión alta, como en un aire acondicionado. Si las presiones del aire acondicionado, la presión del refrigerante sube mucho, este switch percibe esa subida de presión, se abre e interrumpe la corriente apagando la unidad. Así que vamos a escribir eso también. Este será HPS para switch de alta presión y aquí el switch de baja presión. Este es para aire acondicionado. Este se puede escribir ya sea como LPS o LPC, interrupción de presión baja. Pero en la mayoría de los diagramas de cableado de los aires acondicionados, lo bueno es que la mayoría del tiempo están identificados igual. Dirá HPS justo encima o LPC. Mientras que para calefacciones, como dije, las calefacciones siempre tendrán este tipo de switch de presión de aquí que es normalmente abierto. Y siguiendo con nuestros siguientes dos switches, tenemos switch de termostato o básicamente switches de calor. Este de aquí abre si la temperatura sube. Tiene un sensor o casi siempre un metal doble, un disco de presión. Si eso se calienta lo suficiente, se abre e interrumpe el circuito. Este switch de aquí es normalmente cerrado, pero si se pone más caliente de lo que se supone, este switch se abre e interrumpe la corriente, mientras que este de aquí, si la temperatura sube, este switch cierra y permite que la corriente pase. Normalmente cerrado, normalmente abierto. Y así como con los switches de presión, este se abre con la subida de temperatura, mientras que este cierra con la subida de la temperatura. Dos ejemplos de esto serán un switch extinguidor de la llama o un switch de límite alto en una calefacción. Este es un switch normalmente cerrado. En una calefacción diríamos que es un switch de límite alto. Es un switch normalmente cerrado, pero si por algún motivo digamos que el filtro no ha sido cambiado en años, la calefacción comienza a recalentarse, se pone muy caliente, la temperatura sube, más de lo que debería. Sea cual sea la clasificación, 160, 170, eso sube e interrumpe el circuito si la calefacción se calienta demasiado. Y de hecho vamos a escribirlo. Este será un límite alto, por ejemplo, y vamos a escribir esto también. Este es un botón. Ya que tengo un montón de palabras aquí, mejor lo identificamos también. Switch de botón. Así que este será un switch de límite alto o un extintor de llama. Y por supuesto, en cuanto a estos switches de temperatura, el mejor ejemplo es un termostato, ¿no? Si lo pensamos un poco, en un termostato, ¿cuál de estos sería W para calor? ¿Y cuál de estos sería Y para enfriar? Digamos que este es R, aquí en el termostato. Esta es la corriente entrando al termostato, ¿verdad? Desde la tarjeta de control en la calefacción. Está recibiendo 24 voltios el termostato. Y este switch de aquí se usará para enfriamiento. Permítanme explicar por qué. Y, ¿verdad? Así que, si la casa se calienta, este switch de temperatura comienza a subir hasta que hace la conexión. ¡Boom! Envía corriente al aire acondicionado a través de Y, una vez que se enfría lo suficiente, la temperatura de la casa o alrededor del termostato comienza a bajar de nuevo. Ese switch se abre de nuevo, interrumpe la corriente y apaga el aire acondicionado. De forma similar, durante el invierno, cuando trabaja la calefacción, este será W. Cuando la calefacción funciona, esto está cerrado. Si la temperatura de la casa se hace más caliente, el termostato
percibe esa temperatura y este switch sube, se abre e interrumpe el circuito y apaga la calefacción. Y ya que hablamos del termostato, tenemos el calor y el frío. Si vemos el switch del ventilador, en la mayoría de los termostatos más básicos tienen el switch del ventilador, ¿verdad? Llamémoslo ventilador. Este será un switch de dos posiciones, como vimos en el dibujo anterior de la pizarra. Este será comúnmente encendido o auto, a veces están en lados distintos. En la mayoría de los termostatos este será un switch de dos posiciones. El switch está en la posición de auto o la de encendido. Vamos a dibujar ese switch una vez más. Están las conexiones. Aquí está nuestro switch, ¿correcto? Si lo ponen en auto, está en este circuito. Si lo ponen en encendido, el switch va a este circuito. Es bastante simple. Creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre estos switches. Borremos todo esto y avancemos al siguiente grupo. Muy bien, aquí tenemos nuestro último juego de switches eléctricos. Comencemos con los primeros dos de aquí arriba. El de arriba es un switch de flote. Switch de flote. Y el que está debajo de él es parecido, pero un poco distinto. Ese es un switch de flujo. Comencemos con el switch de flote que está arriba. Un buen ejemplo de uno de esos podría ser una bomba de condensación en una calefacción, o tal vez para un aire acondicionado. Si la unidad no tiene un piso de drenaje cerca, muchas veces se instala una bomba de condensación para llevar el agua a un lugar distinto, en otro cuarto, o una batea de lavado. Una de esas cosas tendrá un switch de flote. Lo que pasa es que tiene una bandeja o un tanque de recolección, el agua de la condensación se deposita ahí y mientras suba y suba y suba el nivel, este switch de flote comienza a subir. Y cuando sube lo suficiente, cierra y permite que la corriente avance. Eso prende la bomba de drenaje que saca toda el agua de ese pequeño tanque reservorio. La mayoría de estos switches estarán en la posición de normalmente abierto, los switches de flote. De hecho, el switch de flujo también estará en posición de normalmente abierto la mayoría de las veces. El switch de flujo también se utiliza para monitorear agua, gas o vapor o cualquier cosa que tenga velocidad pasando por un espacio, un tubo o un ducto. El switch de flujo es básicamente un switch normalmente abierto que se cierra si hay flujo o si el flujo lo atraviesa. Un buen ejemplo de esto podría ser el sistema de riego en un edificio comercial. Si el sistema de regado se abre y el agua comienza a salir, este switch de flujo que está normalmente abierto, gracias a este flujo de agua se cerrará y enviará una alarma al sistema de detección de fuego, luego de que ese circuito se cierra. Así es como trabaja el switch de flujo. En cuanto a este amigo de aquí, este es un switch rotatorio. Este símbolo de aquí, si alguna vez ven algo así en un diagrama eléctrico, significa que hay un switch rotatorio ahí. Así que en lugar de un switch de encendido apagado, como cualquier switch de luz de ese tipo, un botón tendrán un switch que gira. Eso es todo lo que significa. Normalmente tendrá algún tipo de conexiones que le llegan en el diagrama eléctrico. Este de aquí es un humidistato o un controlador de la humedad. Y este switch es básicamente un switch normal con una pequeña caja debajo. Y por supuesto la aplicación para esto es para ya sea un deshumidificador o un humidificador. Estará en el humidistato cuando los niveles de humedad bajen, el circuito se cierra y prende el deshumidificador para aumentar la humedad de nuevo. Este de aquí es un temporizador, un switch temporizador. Siempre que vean una línea con un triángulo sin la parte inferior, eso significa un switch temporizador. Y la mayoría de las veces, los temporizadores como este pueden encontrarse en tarjetas de control de tiempo retardado. Muchas veces la encuentran en la tarjeta de control en la unidad del condensador afuera. La retrasa unos 5 minutos antes de comenzar. Y, de nuevo, esto es un temporizador, así que según avancen los minutos,
Este pequeño switch va bajando y bajando hasta que hace clic y deja pasar la corriente y se prende la unidad. Así que si alguna vez ven un símbolo como este, eso significa que es un switch de temporizador. Y voy a escribir eso casi todo el tiempo. Un switch como ese se encontrará en una tarjeta de control de retraso. Así que si ven esta cosa en un diagrama eléctrico, lo más probable es que signifique que habrá una tarjeta de control de retraso ahí. Bueno chicos, esos son todos los switches eléctricos que tengo para mostrarles. Espero que hayan encontrado útil esta lista. Y como decía al principio del vídeo, esto no es para nada una lista exhaustiva de switches eléctricos. Existen una tonelada de símbolos eléctricos y muchos tipos diferentes de símbolos eléctricos para switches. Así que lo que les mostré son algunos de los más comunes. Pero definitivamente no todos ellos, e incluso algunos de estos pueden ser dibujados distinto. Pero en todo caso espero que este vídeo haya sido útil. Gracias por verme, no olviden machacar ese me gusta antes de irse y nos vemos en la próxima. Y si aún están aquí y no en la sección de comentarios de abajo, permítanme recitarles un pequeño proverbio que escuché hace poco y que me enseñó una pequeña lección. En los tiempos antiguos estaba este rey que tenía un sueño. Tenía un sueño en el que se le caían todos los dientes menos uno. Se levantaba la mañana siguiente todo consternado, le preocupaba este sueño, pensaba para sí mismo, hombre, no hay forma de que esto sea un sueño normal. Así que llama a un vidente, uno de esos sabios que puede, ya saben, explicarle visiones y sueños y lo que significan y tal. El rey le pregunta, oye, tengo este sueño, ¿qué significa? Y ese sabio, sin muchos pelos en la lengua, le dice, rey, eso significa que todos en su familia morirán, todos excepto usted. Al rey no le gustó nada esta noticia, especialmente por la forma en que se lo dijo. Se molestó tanto que mandó al tipo al calabozo. Pero eso no calmó su preocupación, así que llamó a otro sabio. Le contó la misma historia y le pidió que le dijera qué significaba ese sueño. El segundo sabio era mucho más inteligente que el primero, y le dice, oh, mi rey, es usted tan grandioso, su fuerza vital es tan increíble, que va a vivir más que cualquiera en su familia. Esta vez el rey estaba muy complacido. Le dice a su sabio que hizo un buen trabajo, le da una recompensa y lo despacha. Lo que aprendí de esto es que siempre hay más de una forma de decir las cosas. Por ejemplo, si mi esposa prepara un plato que no sabe para nada bien, puedo decirle, amor, esto está terrible, ¿qué le echaste? O puedo decirle algo más creativo como, mi vida, este plato está muy bueno, pero no entra en los 5 mejores platos que has hecho. Espero que esta pequeña historia los haya inspirado a decir la verdad con un poco más de tacto en lugar de estrellársela a alguien en la cara. Sé que mi ejemplo puede que no haya sido el mejor, pero si tienen un ejemplo mejor sobre dos formas de decir lo mismo, por favor háganoslo saber en los comentarios de abajo. Nos vemos ahí.